10 de la mañana con 4 minutos, 10 con 4 minutos. Comenzamos esta ¿Qué mañana en Polar Comunicaciones? Y siempre tenemos amigos para conversar y temas bastante interesantes. En el día de hoy, un tema que, si bien es cierto, yo creo que hace varios años ya se ha incorporado bien, la gente ya sabe muy bien de lo que se trata la ACV, el accidente cerebrovascular. Y para ello vamos a hablar con el doctor Javier Gaete. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, cuando uno habla de accidente cerebrovascular, uno generalmente asume los daños que provoca. Yo personalmente he tenido varias personas que han tenido este accidente vascular, otras han tenido suerte, otras no han tenido suerte. Y la verdad es que pesquisar esto es un poco difícil, doctor, para una persona común y corriente. Pero, ¿de qué se trata el accidente cerebrovascular? Primero que nada, buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, los accidentes vasculares es bien relevante porque tiene varios aspectos que son importantes. Primero, representan actualmente la principal causa de muerte en Chile, en los adultos. E incluso por sobre el infarto al corazón. Y además, los accidentes cerebrovasculares representan una de las principales causas de discapacidad en los pacientes adultos. O sea, pérdida de alguna función que le impide a la persona realizar sus tareas de manera normal. Y eso de una severidad que puede ser muy variable. Son frecuentes. En Chile se calculan que hay alrededor de 140 personas todos los años por cada 100.000 habitantes. Lo que para nuestra región, y es lo que vemos nosotros todos los años, alrededor de entre 250 a 260 personas en Magallanes se ven enfrentadas todos los años a este tipo de enfermedades. Una suma bastante importante, ¿eh? Bastante importante, sobre todo considerando que es algo que causa muerte y discapacidad. Por supuesto. ¿Y qué son? La pregunta. Son enfermedades que afectan a la circulación cerebral, a los vasos sanguíneos que salen del corazón y que van al cerebro. Puede afectar a las arterias, que son las cañerías, digamos, que el corazón manda hacia el cerebro, pero también a las venas que están en el cerebro. Es mucho más frecuente que afecte a las arterias. Y fundamentalmente, la enfermedad puede ser de dos tipos. Cuando se tapa una arteria y bruscamente deja de llegarle sangre a un segmento del cerebro, y eso son los infartos cerebrales, que representan alrededor del 70-75%. Y la otra posibilidad es que esa arteria enferma se rompa y el contenido que va normalmente tiene que ir por dentro de la cañería, ¿cierto?, bruscamente sale hacia adentro del cerebro. Y esas son las hemorragias cerebrales, que representan alrededor del 20-25%. Que son más graves, ¿no? En general las hemorragias son más graves porque causan más muerte. Dentro de la hemorragia, la mayoría de las hemorragias son sangramiento que sale hacia adentro del cerebro, que son las hemorragias intraparenquimatosas. Pero también existen otras hemorragias que son las hemorragias subaracnoideas, que es una ruptura de sangre a un espacio que hay entre el cerebro y el cráneo, que es el espacio subaracnoideo, y esas son las que son causadas por aneurisma y que representan alrededor del 5%. Son las menos frecuentes, afortunadamente, porque esas hemorragias, las que son por ruptura de aneurisma, son las que tienen mayor gravedad. Ahora, yo creo que la gente está bien embuida y informada sobre los accidentes cerebrovasculares. Principalmente, ¿cuáles son los síntomas, doctor, que presenta un accidente cerebrovascular para el ojo común y corriente de las personas? La característica fundamental que comparten todos los síntomas de un ataque cerebrovascular es el inicio brusco y que habitualmente afecta a un lado del cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas más importantes? Una brusca pérdida de fuerza, que puede afectar habitualmente a un lado del cuerpo, a la cara, al brazo, a la pierna del mismo lado, o más a la cara, más al brazo, dependiendo de la localización. Una brusca pérdida de fuerza de un lado del cuerpo. Ese es síntoma característico de un ataque cerebrovascular. Una brusca dificultad para hablar, lo que se llama disartria, que uno puede compararlo con la gente cuando está ebria, ha tomado mucho alcohol. Esa persona tiene disartria, tiene la lengua traposa. Ahora, en este caso es una disartria, por supuesto, que no está relacionada al consumo de alcohol y es de inicio brusco. Pero esto no tiene nada que ver como que le salto, le late la lengua, ¿es lo mismo? No, es una pérdida de la articulación. No se entienden las palabras, no puede articular bien. O una alteración del lenguaje, que es la pérdida de la capacidad de comunicarse.
la persona que normalmente estaba bien y bruscamente no puede hablar, no puede entender lo que alguien le está tratando de decir, o cuando habla cambia las palabras, inventa palabras o le cambia letras a las palabras. Por ejemplo, quiere decir lápiz, dice pali, quiere decir mesa, dice la mela. Una persona que tiene eso y que es de inicio brusco es un síntoma característico. Entonces, pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, ¿Entendemos? alteración de la capacidad de hablar o comunicarse, una brusca pérdida de la visión, y que también afecta a un ojo, puede ser una ceguera brusca, o ambos ojos. La persona ahí no nota claramente que pierde la visión, pero alguien se da cuenta que está chocando, que cuando camina choca con las cosas porque no las ve. Si eso es de inicio brusco, eso puede ser un ataque cerebrovascular. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene que tener ciertas características porque los dolores de cabeza en general es algo muy frecuente. Mucha gente tiene jaqueca, mucha gente tiene dolor tensional. Que es parte de lo que se vive en estos momentos. A esta altura del año la mayoría de la gente probablemente se ha enfrentado a algún tipo de dolor de cabeza tensional. Pero el dolor que hace sospechar un ataque cerebral es un dolor de cabeza violento, de inicio brusco, máximo desde el inicio. Incluso gente que tiene jaqueca y que tiene esto, se da cuenta inmediatamente que no es el mismo dolor, porque la jaqueca es un dolor que puede llegar a ser muy intenso. Uno dice, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 10 de 10 es lo máximo, ¿no? Una persona con jaqueca puede llegar a tener un dolor de cabeza 10 de 10, pero habitualmente eso ocurre al transcurso de varias horas. Esto es un dolor de cabeza violento. 10 de 10 máximo desde el inicio. O sea, no es muy complicado darse cuenta no, porque pero la persona en sí misma... El dolor de cabeza, en ese caso, la gente lo claramente reconoce que es un dolor distinto. Si tiene historia de jaqueca, es un dolor distinto. Y lo que dicen habitualmente es el peor dolor de cabeza de mi vida. Alguien que tiene el peor dolor de cabeza de su vida, que es de inicio violento, eso puede ser síntoma de un ataque cerebrovascular. El dolor de cabeza es más común en las hemorragias cerebrales que los infartos, pero es un síntoma a considerar. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que permiten el accidente cerebrovascular? Para que también nuestros amigos y amigas sepan, quizás de pronto están condicionados, sí. Hay una condición, una constante. Habitualmente, bueno, esto es muy importante saber una cosa. Esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquier persona. Por más buena salud que sea, por más deportista. Edad, por más deportista. Nosotros vemos gente este año, hemos tenido gente de 30 años que han sufrido hemorragias cerebrales, infartos cerebrales, pero sí es más frecuente en personas mayores de 60 años. Los accidentes vasculares en cualquier lugar del mundo son mucho más frecuentes después de los 60 años, pero pueden ocurrir a cualquier edad. ¿Y por qué después de los 60? Porque en muchos casos se relaciona con factores de riesgo que se llaman, enfermedades que son muy frecuentes y que cuando han estado presentes mucho tiempo pueden producir un daño vascular. Y ahí lo más importante siempre es la hipertensión arterial. La hipertensión es un factor de riesgo que está muy reconocido de infarto y de hemorragia. Por eso es muy importante diagnosticar la hipertensión y tratar la hipertensión. ¿Por qué? Porque muchas veces la hipertensión no da síntomas. La gente popularmente dice, yo no puedo ser hipertenso porque nunca me dolió la cabeza, porque nunca me mareo, porque luego todas mis cosas, pero esa es así. La hipertensión no da síntomas. La única manera de saber si uno es hipertenso es tomándose la presión. ¿Y por qué se tiene que tratar? Entre otras cosas, para prevenir este tipo de enfermedades. Nosotros vemos mucha gente que en la entrevista, preguntando por enfermedades, mucha gente tiene historia de hipertensión. De la hipertensión que no ha sido tratada correctamente o que ha sido tratada en forma irregular. Entonces es un factor de riesgo muy importante. Segundo, la diabetes también. Lo mismo para la hipertensión. La mayoría de la gente diabética, sobre todo al inicio, no tiene síntomas. La única manera es tomándose un examen de sangre. Lo mismo con el colesterol alto, que es otro factor de riesgo. La vida sedentaria, ¿cierto? Que nosotros acá probablemente el clima, ¿cierto? No favorece mucho la actividad física, pero acá no se trata de salir a trotar al estadio ni que todos vayamos al gimnasio, sino que se trata de tener algún grado de actividad física de acuerdo, por supuesto, a la capacidad. Pero el caminar,
el caminar algunas cuadras todos los días está demostrado que es un factor protector. Ahora, caminar, ¿qué significa? ¿En qué se traduce en prevenir el accidente cerebrovascular? ¿Se oxigena más el cerebro? Mejora la capacidad física, habitualmente ayuda a mantener el peso o a disminuir el peso, que es otro factor importante, el sobrepeso, un factor de riesgo de enfermedades cerebrovasculares. Ayuda a mejorar las personas que son hipertensas, los niveles de presión arterial. La actividad física es muy importante. Por supuesto, de acuerdo a la capacidad de cada persona. Claro, en su justa medida. Las personas más jóvenes probablemente van a poder ir al gimnasio, ir a trotar al estadio, la gente que tiene más capacidad aeróbica. Pero el caminar, que es el concepto, es relevante. Y eso lo podemos hacer todos los días. Sí, por supuesto. Bajándonos antes del microbús, antes de llegar a donde tenemos que ir a hacer ¿Cuántos minutos o bajándonos antes. Caminar? Alrededor de 30 minutos diarios, pero según la capacidad de cada persona. Pero la actividad física, la inactividad física es un factor de riesgo. Y dentro de los hábitos, el cigarrillo, el consumo de cigarrillos es un factor reconocido, más de infartos que de hemorragias. Pero el consumo de cigarrillos, sobre todo, dependiendo de la dosis, es muy importante. Es más importante en gente joven y es más importante en mujeres. O sea, las mujeres jóvenes deberían preocuparse más de no fumar, porque esto está reconocido también como un factor de riesgo. Y el consumo de alcohol excesivo, que ahí, a diferencia del cigarrillo, que fumar ya es malo, y fumar uno es malo, pero fumar 40 probablemente es mucho peor. Claro. El alcohol tiene una curva que, de hecho, hay algunos estudios que muestran que una copa de vino o menos al día puede ser protector de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Pero el consumo excesivo, digamos, la persona que es alcohólica está en riesgo de sufrir principalmente hemorragias cerebrales. Ahora, al momento de uno captar estos síntomas que usted acaba de decir, doctor, ¿cuál es la primera etapa que hay que cumplir? ¿Qué es lo primero que hay que hacer al momento de quizás darse cuenta de que algo está pasando? Lo primero es que esta enfermedad, su tratamiento es muy dependiente del tiempo. ¿Ya? O sea, si uno reconoce los síntomas, por ejemplo, en el caso de un infarto, cuando se ha tapado una arteria dentro del cerebro, hay estudios que muestran que se pueden perder hasta 2 millones de neuronas por minuto en un infarto grave. Lo que implica que cada minuto cuenta. O sea, cuando alguien se enfrenta a los síntomas, la primera conducta, pero tiene que ser inmediata, aparte de estabilizarlo, ¿cierto? Procurar de que no se vaya a golpear, llamar al servicio de urgencia o acudir a un servicio de urgencia o llamar al SAMU. ¿Y decir que tiene una sospecha? Decir que tiene los síntomas, porque el tratamiento va a ser mucho más beneficioso mientras antes se haga, tanto para los infartos, tanto para las hemorragias. Y además es relevante en nuestra región porque desde el año 2013, nosotros cumplimos 5 años ahora en noviembre, hay un sistema de atención que funciona a las 24 horas del día en el hospital clínico para las personas que tienen sospecha de un accidente vascular y que están a tiempo de hacer terapias que solamente se pueden hacer durante las primeras horas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? Cualquier persona que tenga una brusca parálisis o pérdida de fuerza de un brazo, bruscamente pierde la fuerza de un lado de la cara y se le enchueca la cara, o bruscamente tiene una alteración para hablar, disartria, o una alteración en el lenguaje, esto que decíamos que no puede hablar, cambia las palabras, no puede comunicarse, y que tiene menos de 4 horas y media desde que comenzaron los síntomas, esa persona tiene absoluta prioridad en la atención, en el traslado, en el caso del SAMU, y la atención en el servicio de urgencia, porque esa persona rápidamente hay que evaluarla para definir si tiene o no tiene un accidente vascular, porque los síntomas no son sinónimos. O sea, claro, tener los síntomas no es que la persona tenga un accidente vascular, puede ser otro diagnóstico, pero en esa persona que tiene los síntomas, tiene menos de 4 horas y media, rápidamente hay que descartar si se trata de un accidente vascular, una hemorragia o un infarto. Y en el caso de que sea un infarto, cuando está una arteria tapada, también nosotros disponemos en el hospital clínico de un tratamiento que se llama trombolisis, que es un medicamento que se administra a través de una vena, y lo que busca es destapar ese vaso que está tapado dentro del cerebro y mejorar la posibilidad de que la persona salga de esto con menos síntomas o sin discapacidad. Usted hablaba de 4 horas. Este es el promedio. 4 horas y media desde el inicio. Eso es lo que activa el protocolo. ¿Ya? Por eso es muy importante, porque
La trombolisis, por ejemplo, que es el tratamiento para los infartos, el beneficio está demostrado solamente hasta las 4 horas y media. Después de las 4 horas y media no hay beneficio y no se administra y se pierde una oportunidad. Pero esas 4 horas y media es un tiempo máximo. Es mucho más beneficioso tratarse a los 30 minutos o antes de la hora que tratarse antes de las 3 horas o que tratarse antes de las 4 horas y media. O sea, no es que si yo tengo una parálisis diga, una vez yo escuché a un doctor que tengo 4 horas para llegar al hospital. No, ese es un tiempo máximo. Mientras antes acuda al hospital o mientras antes llame al SAMU, tiene mucho más posibilidades de tener un mejor desenlace, un mejor salga mejor de la enfermedad. Claro, porque como yo le contaba, tenía muchas personas cercanas que tuvieron este accidente, una lamentablemente falleció. Y se lo cuento, señor, como experiencia para que usted sepa. Un día sábado, 3 de la mañana, una señora presenta un terrible dolor de cabeza, llega a su casa, la llevan al hospital, está todo el día domingo muy grave y el día lunes a las 10 de la mañana fallece. Entonces, yo lo cuento porque es algo que a uno lo sorprende de manera bastante, como se dice en buen chileno, mano arriba. O sea, uno no sabe cómo reaccionar. De hecho, ahora a mi suegra también le pasó esto, tuvo mucho más suerte, pero es algo súper grave. O sea, es tomar conciencia, realmente tomar conciencia de lo que significa un accidente cerebrovascular. Absolutamente, y esto cambia la biografía de una persona y la cambia de manera brusca, violenta muchas veces. Estamos hablando de alguien que está normal y que a los 5 minutos puede estar hemipléjico, puede estar sin hablar, puede estar ciego, porque los síntomas muchas veces no dan tiempo. En el caso de las hemorragias, que son las más graves, tienen alta mortalidad. En el caso de las hemorragias suranodías, cuando se rompe un aneurisma, se calcula que el 15%, 15 de 100 personas, se mueren antes de llegar al hospital. O sea, estamos hablando de enfermedades que pueden ser potencialmente muy graves. Y el máximo beneficio, por supuesto, está en la prevención, ¿cierto? Es precisamente pesquisar estos factores, ¿cierto? Que son muy frecuentes. Mucha gente hipertensa, mucha gente tiene diabetes, o alguna vez le dijeron que tiene diabetes, que tiene el colesterol, no tiene actividad física, ha subido de peso por lo mismo, porque no ha tenido una buena alimentación. Y que cuando eso está presente por muchos años, o algunos años, puede desembocar en esto. Y no estamos hablando, como antiguamente se creía, ¿cierto?, de que esta enfermedad afecta a los abuelitos. ¿Ya? O solamente a los abuelitos. Era un mito. También afecta a los abuelitos, pero afecta a gente de 30 años, como le dije, mucha gente de los 40, mucha gente cada vez más, alrededor de los 50 años, una persona que está en la plenitud de su vida, ¿eh? Y que se ve enfrentado a esto, ¿eh? Entonces, lo más importante siempre es la prevención. Y lo segundo, cuando lamentablemente la prevención ha fallado, ¿cierto?, y están los síntomas, es inmediatamente acudir. Le insisto en el sistema que tenemos nosotros de atención. Código ACB se llama. Parálisis de la cara, brusca pérdida de fuerza de un brazo o brusca capacidad para hablar. Habla raro, tiene la lengua traposa o le cuesta comunicarse. Si tiene menos de 4 horas y media, esa persona tiene absoluta prioridad en la atención, que incluye traslado, en el caso del SAMU, llegada rápido al servicio de urgencia, en el servicio de urgencia, evaluación por el equipo del servicio de urgencia, enfermeras, los médicos, se llama el neurólogo, se toman exámenes de sangre, se toma un escáner. Rápidamente definir, ¿es un infarto cerebral? ¿Es una hemorragia? En el caso de un infarto, ver si además es candidato a trombolisis, que es un tratamiento que puede cambiar la historia, ¿eh? Una persona que estaba condenada a quedar postrada tiene una oportunidad de eventualmente salir, ¿cierto?, volver a su actividad normal o quedar con menos secuelas. O sea, lo que usted nos explica, doctor, en lenguaje sencillo es que hay un protocolo al momento de sospechar un accidente cerebrovascular. Claro. O sea, llegando al hospital ya se está preparando. Está preparado. En el caso del SAMU, por ejemplo, esto nosotros funciona con neurólogo. Nosotros trabajamos hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, pero en horario no hábil hay un neurólogo que está de llamada, y en esto participamos 3 neurólogos, el doctor Ramiro Fernández, el doctor Rodrigo Martínez y yo. Y para este código, que son los 3 síntomas, cualquiera de los 3, o pueden estar los 3, y menos de 4 horas y media. Entonces, es muy importante que esto se reconozca y se actúe. Antiguamente la gente, o todavía lamentablemente, vemos que una persona, la primera conducta que tiene es ir a acostarse a ver si se le pasa, ¿no?
O alguien le dice, veamos, démosle un poquitito de azúcar. Claro, o tómate un migranol. O tómate un limón, un té con limón, porque esto pues, yo creo que se te va a pasar. Las recetas caseras no sirven. Las recetas caseras no sirven, lamentablemente, porque lo más probable es que no se le pase. ¿Ya? Y en el caso que se le pase, por ejemplo, a alguien que tiene una parálisis brusca de un lado del cuerpo. Porque puede pasar. Y le dura 10-15 minutos y se le pasa. Ya. Eso también la persona igual tiene que ir al hospital, porque ese puede ser un aviso. ¿Ah? Es como el preinfarto al cerebro. Hay gente que puede tener mucho más suerte. Mucha gente habla acerca de me dio un preinfarto al corazón, dice. ¿Ah? También existen los preinfartos cerebrales que se llaman ataques cerebrales transitorios. O sea, una arteria que bruscamente se tapó y que espontáneamente se destapa. O sea, la persona tiene los síntomas, le cuesta hablar, no puede movilizarse, tiene una parálisis de un lado del cuerpo. Y pasan 10 minutos y se le pasa completamente. ¿Ya? El punto es que esa persona tiene riesgo de que le vuelva y no se le pase. Claro, o sea, esa arteria ya está predispuesta a volverse a tapar. Se puede volver a tapar y esta vez no pasarse. Entonces, esa persona aún tiene más razones para irse rápido al hospital, porque en ella, si se detecta una enfermedad, uno podría hacer la máxima prevención, que es que la persona quede sin secuela, cero secuela. Y se podría salvar una vida y también una calidad de vida que es importante. Por supuesto, entonces es muy importante que si los síntomas se pasaron y duraron algunos minutos, habitualmente duran menos de una hora, menos de media hora, tiene que igual llamar al SAMU o igual ir al servicio de urgencia, porque ese puede ser un aviso, ¿ah? Un ataque cerebral transitorio. Doctor, queremos agradecer su visita, un tema bastante importante que está en boga en estos momentos en nuestra región y a nivel país también. Así es que todo lo que dijo el doctor Gaete, a anotarlo o a tenerlo en consideración, señora, al momento de que su familiar o algún amigo tenga estos síntomas, es importante. Lo primero es llamar al SAMU y luego acudir al servicio de urgencia. Nosotros llevamos 5 años, cumplimos 5 años en noviembre de este año, y en este sistema, en estos 5 años, hemos atendido 720 magallánicos. Se han atendido en el sistema como código ACV. Y trombolisis, personas que han tenido infarto y que se han administrado medicamentos, en 140 personas, que es un número bien importante. Nuestro hospital, el Hospital Clínico de Magallanes, proporcionalmente a la población, es uno de los hospitales que más trombolisis hace a nivel nacional. ¿Ah? No en número, porque hay hospitales en Santiago que tienen 1 millón de habitantes de población. Por supuesto. Pero de acuerdo a nuestra población, 160.000, poquito más de habitantes, nuestro hospital proporcionalmente es uno de los que más trombolisis hace. Y en eso es fundamental, por supuesto, que haya un sistema que funcione, ¿cierto? Pero que la gente consulte inmediatamente. Porque si la persona se acuesta, espera que se le pase o espera que el té con limón, ¿cierto?, le haga algún efecto, y llega después de las 4 horas y media, no se va a activar el protocolo. ¿Ah? Y va a tener una atención adecuada, ¿cierto?, pero se va a perder una oportunidad, que es este código que permite, ¿cierto?, rápidamente, eventualmente llegar a hacer una trombolisis, por ejemplo. Doctor, muchas gracias por la visita, muy interesante el tema. Esperamos, tenerlo nuevamente de vuelta. Muchas gracias. Quizás para conversar otras cosas también. Pero por lo pronto, muchas gracias por venir y entregarnos esta información que es muy importante para todos los magallánicos. Así que tengan unas felices fiestas. Igual para muy usted, bien. Y ojalá que no tengamos accidentes cerebrovasculares en estos días y en muchos días más. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Con el doctor Javier Gaete, conversando en el día de hoy, neurólogo del accidente cerebrovascular. Usted ya escuchó. Si se perdió esta entrevista, la puede ver en nuestro fanpage en Facebook o también en el canal Radio Operador de YouTube, para que lo... ¿Polar Comunicaciones se llama ahora? Ah, ya, genial. Canal de YouTube entonces, Polar Comunicaciones, para que pueda volver a ver esta entrevista. Si se le olvidó algo o tiene que anotar algo, la puede volver a ver. Así que nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en ¿Qué Mañana?